Y se han ido aplicando en el pago del funcionamiento del Estado. Hay que acordarse que el año pasado había un déficit proyectado de más de 1.800 millones de pesos, sí, que se trató de zanjar con un fideicomiso, que responsablemente, a mi juicio, algunos actores sociales no permitieron ni siquiera que los diputados puedan entrar al recinto a discutirlo, cuando es el ámbito natural. Si hay una cuestión ideológica, debe debatirse ahí, me parece. Y eso provocó que el Estado tuviera una situación de ahogo financiero y tuviera que apelar a esos fondos. La totalidad de esos fondos. A esos fondos. La totalidad de esos fondos. Está bastante clarito, ¿no? Él dice textual, y eso provocó que el Estado tuviera una situación de ahogo financiero y tuviera que apelar, le dice la periodista, a esos fondos. Y él asiente a esos fondos, a la totalidad de esos fondos. Bueno, hoy lo desmintió. ¿Qué tal, Acevedo? ¿Cómo va? Buenas noches, bien, gracias. ¿Se gastaron toda la guita de los fondos de Santa Cruz o no? Nadie sabe. O sea, por las declaraciones del ministro de anteayer, se habían gastado los fondos, por las declaraciones del ministro de hoy queda algo, pero me parece que debería ser muy fácil. Si se trata de fondos públicos, deben estar todos los certificados de la existencia de los mismos y de lo que se ha gastado, en qué, cómo y en qué momento. Lamentablemente esa información no tenemos, no es pública. O por lo menos creo que son las propias declaraciones del ministro, que dice que él no puede referirse a las aplicaciones que se han hecho de esos fondos, a los gastos de esos fondos, en atención a que los remitió al Tribunal de Cuentas, quien debe hacer el informe para remitirlo a la legislatura, que es la que aprueba en definitiva cómo se usaron o cómo se usan estos fondos. Cuando vos gobernabas la provincia, hasta el momento en el que te fuiste, ¿cuánta plata había de los fondos? 537 millones de dólares. ¿Eso es lo que había cuando vos te fuiste? El día que yo me fui. ¿Eso fue? El 15 de marzo del 2006. ¿Hace 4 años? Hace 4 años. Él dice que se gastaron 700 millones de dólares para cubrir el déficit de la provincia. No sé cómo puede llegar a esa cuenta. Lo que sí es cierto que él sostiene, en el día que da esta entrevista, que hubo que gastar los fondos porque no permitieron que la provincia se endeude. Creo que también en este programa ustedes hicieron referencia a eso. Era un fideicomiso financiero que lo autorizaban a tomar hasta 720 millones de dólares y que se pagaban con la caución de las regalías afectadas a la amortización de ese crédito. No se establecían ni los periodos de pago ni las tasas de pago. Hubo una gran oposición social, pero también hubo una gran división dentro de los legisladores del Frente para la Victoria que no dieron los 2/3 que establece la Constitución de Santa Cruz para endeudarla. Ahí anunciaba el anterior ministro un déficit de Santa Cruz de 1.800 millones de pesos. El actual ministro, el contador Robles, dice, bueno, como no nos dejaron endeudarnos, tuvimos que echar mano a estos fondos. En definitiva, él dice, hubiera sido mejor la otra solución. Yo creo que ninguna de las dos son buenas soluciones. Me parece que el problema de Santa Cruz es que negocia mal sus recursos. Acaba de prorrogar las concesiones de los contratos petroleros en las mismas condiciones, más un diferencial irrelevante en términos de lo que es el funcionamiento. ¿Hasta qué año nos prorrogó? Hasta que se acabe el petróleo, más o menos, porque es hasta el 2047, pero al no establecer, ¿no es cierto?, el nivel de reservas que debe tener las áreas petroleras y en función de eso establecer una proporcionalidad de la explotación, no pueden definir. Pero, por ejemplo, de las 20 más importantes empresas petroleras del mundo, las 15 más importantes son de propiedad del Estado y las otras de alguna manera controlan el Estado. O sea, la verdad, hoy acaban de aprobar un contrato sobre tablas de prórroga con Oxy en la legislatura de Santa Cruz, precisamente cuando estamos hablando de déficit y de una crisis de las finanzas públicas. ¿Por qué es tan alto el déficit provincial? ¿Por qué 600 millones, 700 millones? Porque no es una provincia con mucha población, no tiene... La provincia tiene entre activos, pasivos,
provinciales y municipales, 60.000 empleados. Hay que decir que el gobernador Peralta ha tenido una política salarial de tratar de tener buenos salarios. Bueno, venía de una situación de protesta social muy fuerte, Sí, ¿no? sí, pero un poco estuvo obligado a eso. Doy un ejemplo. Mi mamá es una maestra jubilada y debe, como vicedirectora, debe cobrar cerca de 7.000 pesos. Epa, muy bien. De todas maneras, hay disputas salariales en el sector de la salud pública, hay disputas salariales en el sector docente, en la Bueno, ni hablar central. perdón, me quedé pensando de los petroleros, que los petroleros cobran muy bien. Sí, lo que nadie ¿no? dice cuánto ganan las empresas petroleras. No, bueno, muchísimo, claro. Pues un petrolero gana de 8 a 12.000 pesos, ¿no? Claro. Trabaja 12 horas. Si uno entra a ver lo que sucede en la industria petrolera, los regímenes de trabajo y demás, son buenos ingresos. En mi pueblo el kilo de asado cuesta 50 pesos. Claro, también gasta esa plata, ¿No? ¿no? Es decir, los alquileres son caros. Sí, son caros. Es El cierto. transporte es caro, es más caro que en capital. Sí, pero, o sea, en reconocimiento, creo que el gobernador Peralta ha tenido que tratar una política salarial que sea lo más digna posible para el agente público. Bueno, ahora está este problema de ahogo financiero y de déficit que al no atacarlo por el lado de aumentar los recursos, me parece que se vuelve un problema estructural. Vos conocés mucho a los Kirchner. ¿Pensás que alguna vez se va a saber qué pasó con los fondos? No. Porque no hay ninguna, o sea, hasta el 2004 no hay ninguna documentación, ningún registro, ni en el banco, que es donde era el agente financiero de la provincia, y que se podría decir, bueno, a ver, cuál fue el movimiento financiero, y directamente ni en la contabilidad pública. Ahora ya no te hablo de política, hablemos de antropología. Jorge, digo esto porque sí. A mí me mandó un oficio el juez Urso, sí. que investigaba la causa preguntándome acerca de los registros. Y yo le contesté esto, mire, no hay ningún registro está clarísimo. esto. Y la legislatura en el 2003, Kirchner presenta una rendición que es una declaración jurada. Dice, hay 507 millones de dólares y solicito la prueba. Y la legislatura la prueba, y a partir de eso lo que el juez dice, mire, acá hay una amnistía, no tenemos nada que investigar. Te decía, la pregunta no es política, es sobre antropología, sobre ser nacional. ¿Cómo puede ser que esto pase y que no tenga un correlato electoral para Kirchner, que a la gente no le importe a la hora de decidir el voto, que el hecho de llevarse de una provincia 500 millones de dólares y no rendirlos no importe? Me parece que yo me he preguntado, no en referencia a los Kirchner solamente, ¿no? No, sino a muchos... olvídate, por eso, olvídate de la política. Yo Te creo... digo, ¿cómo estamos en un país a donde un señor X agarra 500 millones de dólares y se los lleva, los deposita donde quiere, vuelve, trae una parte, ¿no? Y después no pasa nada? Yo no quiero simplificar la respuesta, pero a mí me parece que, o sea, y por ahí estoy diciendo algo que pareciera que no te viera que nada, pero creo que la inflación en la Argentina fue algo que nos hizo perder noción de los valores. Cuando hablábamos de los pesos, es una cosa distinta de los... Y me parece que la gente trata de decir, voy en el día a día, yo no tengo una mirada ni de mediano ni de largo plazo. Entonces, a mí lo que cuenta es lo que tengo hoy en el bolsillo y cómo voy a estar mañana. Y además, en ese estado de degradación de lo social y de lo institucional, que no exista la educación pública como un bien social, la salud pública, el transporte público, la seguridad, me parece que vamos al día a día, y en definitiva, en aquel momento lo que Kirchner garantizaba fue la legitimidad de decir, yo acá tengo 503 y no me pregunten qué hice con la plata, era el criterio de la eficacia, porque el resto de las provincias que habían cobrado la misma plata lo habían perdido. Entonces dicen, miren, puede ser que yo no haya sido prolijo, no tenga los papeles, pero acá hay 500 millones. A nosotros les fue peor.
a los otros... Yo por lo menos los traje o algo así. Exactamente, pero además eso fue un eslogan de campaña, o sea, fue una consigna de campaña. Y convengamos que había todo un ambiente, ¿no es cierto?, del Vivo que había sacado la plata, que me parece que generó, o sea, de esto de premiar al que es más eficaz, por no decir el más vivillo, ¿no? Oye,